es lo que va a estar en la parcial de la próxima semana. ¿Sí? Entonces, la prueba es la semana que viene, el primer parcial es la semana que viene. Entonces, todo lo que desarrolla hasta hoy, la idea es que pueda terminar hasta fecundación, pero si no, por lo menos hasta gametogénesis. Entonces, eso va a ser lo que va a ingresar al parcial de la próxima semana. Acuérdense que su pregunta extra es los receptores acoplados a proteína G, el mecanismo de los receptores. Entonces entraría comunicación y señalización, núcleo, genes, control del ciclo celular, mitosis, meiosis y gametogénesis. Vamos a ver si fecundación también llega. No, pero mucho. Empezamos. Ok. Y ya desde ahora les digo que el que hizo ya la entrega y ya eso le cuenta como su presencia. Si ahora amablemente, con todo el amor del mundo, le puedo decir que ya no le interesa estar en la clase de ahora en adelante, la puerta está abierta y se puede retirar. Para evitar cualquier ruido después, ¿sí? Estamos, nadie está obligado a estar sentadito más ahí desde ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de la meiosis, tenemos que entender cuál es el motivo por el cual se debe dar este proceso en todos los seres humanos, todas las especies que sean organismos vivos. Principalmente es para que ocurra una variabilidad genética, donde la variabilidad genética está dentro de diversas poblaciones y también entre la misma población. Las únicas personas en el mundo que van a tener el mismo material genético, la misma información, van a ser los gemelos idénticos, que son los monocigóticos. Después no va a haber otra persona en el mundo que sea genéticamente igual. Cada uno de nosotros somos genéticamente diferentes. Si tenemos un hermano monocigótico, es el que sería y que tendría nuestro mismo material genético. Para que ocurra esta variabilidad, tiene que darse la reproducción sexual. La reproducción sexual lo que busca una ventaja reproductiva. Entonces, en cada nueva generación que se va formando, lo que deberían de pasarle los progenitores a los hijos son los genes que tienen mayor posibilidad de adaptarse y desarrollarse en el medio ambiente en el que se encuentran. Entonces, ¿qué significa eso? Que los genes que deberían de pasar de generación en generación son los que me dan más oportunidades de sobrevivir. Por eso la naturaleza, la biología es tan perfecta que hay casos, vamos por ejemplo en los animales. Cuando principalmente los perros, los gatos saben, o los animales mamíferos en general saben, que lo que llegó ahora al mundo no va a poder desenvolverse de forma adecuada, ellos huelen, sienten eso y matan a lo que han recién parido, por así decirlo. Entonces, la naturaleza, la biología es tan perfecta que hay seres que lastimosamente no tienen esa viabilidad y la reproducción sexual es al azar. Y no se trata mucho de que yo pueda corregir, por eso hay veces donde hay que recurrir a fecundación in vitro. Y es importante que los padres, cuando el niño desarrolla alguna patología, entiendan que no es culpa de los progenitores, ¿sí? Que la genética realmente es una recombinación
combinación de secuencias completamente al azar. No hay forma de que yo pueda controlar eso dentro de, a no ser solamente en un laboratorio. Entonces, la reproducción sexual se da en 3 fases y lo primero del ciclo de la vida sexual implica la formación de los gametos haploides. Esa formación de gametos se divide en espermatogénesis y ovogénesis, donde nosotros vamos a tener una célula que es 2N. Esta célula primero se va a duplicar para tener 4N y que esto me genere 2 divisiones en donde vamos a obtener 4 células N. Estas 4 células que van a ser haploides, en el caso de la espermatogénesis, las 4 son funcionales, las 4 tienen la misma capacidad de hacer los procesos de fecundación. Pero en el caso de la ovogénesis tenemos un solo ovocito que va a ser el funcional y los otros 3 son conocidos como cuerpos polares y se van a desintegrar. Lo que se busca al generar estas células haploides es que luego 2 haploides son las que se van a juntar para nosotros poder obtener una diploide que sería el cigoto. Y de este cigoto, de esta estructura común, es la que van a empezar a reproducirse las demás células para generar los tejidos, los órganos y poder generar ese órgano y por ende ese ser vivo. Entonces la meiosis es una división, es un proceso celular bastante especial, donde lo que se va a buscar es que seguidamente del periodo de la interfase, nosotros tenemos la interfase en la meiosis, el proceso de interfase. Tiene una fase S, que es una fase bastante larga, es larga comparado con el de la mitosis, y la G2 es ausente, ¿sí? Es una fase que no existe. Por ese motivo, si esta G2 es ausente, ¿qué no ocurre en el proceso de meiosis? ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué ocurre en la G2? ¿Qué ocurre en la G2? ¿Cuál era la pregunta número 1 ahora adelante? ¿Qué ocurre en la G2? Cuando yo pregunto si pueden hablar. ¿Qué ocurre? La reparación del material genético. Entonces, si acá no hay una reparación, por ese motivo es que en la meiosis, cuando hay un error en la meiosis, es porque ya no se pudo reparar el G2. Entonces esos errores van siendo arrastrados, ¿sí? Van siendo arrastrados para la formación de esos nuevos gametos, ¿sí? De esa célula sexual. Luego de que ocurre esa fase S, van a ser sucesivas las divisiones de una meiosis 1 y de una meiosis 2. Hablamos de que estas 2 divisiones van a ser sucesivas, pero no inmediatas. Van a ser sucesivas, pero no inmediatas. Cuando yo hablo del proceso de ovogénesis, y que ocurre en la meiosis con los ovocitos, en nosotras las mujeres, para la meiosis, en la profase 1, y recién se vuelve a iniciar en la pubertad, o sea, años después se retoma el proceso. Entonces, tienen que darse 2 divisiones sucesivas, pero esas 2 divisiones no van a ser inmediatas. La espermatogénesis
fase de división celular. Entonces, si ella entra, ella va a tener acá 4N y esta 4N es la que va a entrar en la meiosis 1 para generar primero células diploides en la meiosis 1 y que estas células de vuelta entren a meiosis 2 y tengamos 4 células completamente iguales. La meiosis 2 da como resultado unas estructuras que se conocen como espermátides. Estas espermátides tienen material genético y tienen material citoplasmático en la misma proporción. En la misma proporción tiene cada una de ellas citoplasma y material genético. En el caso de la ovogénesis dura años y ella inicia en el tercer y séptimo mes de vida intrauterina. Y en la ovogénesis tenemos nuestras células, pero esta célula en la primera división meiótica me genera un primer cuerpo polar y me genera un ovocito, ¿sí? Un ovocito 2. Este cuerpo polar que se forma, este primer cuerpo polar, es un cuerpo polar que va a dividirse, que va a ingresar a meiosis 2 y va a generar otros 2 cuerpos polares. Y este ovocito va a generar un ovocito igual, del mismo tamaño, pero va a generar el segundo cuerpo polar. Por eso es que en la ovogénesis tenemos un solo ovocito, que es el ovocito 2, que es funcional. Los otros no reciben el nombre de ovocitos porque no tienen, mejor dicho, material citoplasmático. Solamente tienen, sí, material genético, van a tener, pero no tienen la maquinaria para poder sobrevivir. Por eso la literatura menciona que estos cuerpos polares son completamente degradados, son desintegrados, se van a desintegrar. ¿Perdón? No, la verdad que no se conoce una función, o sea, ellos solamente se van a desintegrar, ellos aportan su material citoplasmático. Ellos lo que hacen es acompañar al ovocito al que va a ser funcional, pero después ellos se desintegran y no tienen una función. O sea, el libro no menciona, solamente menciona que ellos se desintegran, porque no son viables, no son viables. Bueno, entonces, como les decía, la meiosis es un tipo especial de división celular donde lo que se busca es la reducción de los cromosomas a la mitad. Una vez que nosotros logramos reducir esos cromosomas a la mitad, es porque en ese periodo también ocurrió recombinación genética. Esa recombinación genética ocurre en la prófase 1 y es los periodos más importantes que van a darse en la meiosis, porque de ellos va a depender cómo va a ser la división que va a ocurrir seguidamente, que implica la segregación al azar de los cromosomas homólogos maternos y maternos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una espermátide el hombre puede recibir mayor aporte de cromátidas que provenieron de mamá, en otros que provenieron de papá, y en otros puede recibir combinaciones. No hay un orden, no es que yo voy a recibir de un lado todo lo que fue de mi mamá, de un lado todo lo que fue de mi papá, sino que esa distribución de los cromosomas homólogos paternos y maternos es completamente al azar. Y lastimosamente, chicos, hay seres humanos que tampoco, como un juego al azar, es una
funcional, por así decirlo. Por eso vemos aberraciones cromosómicas numéricas, aberraciones cromosómicas estructurales, y dependiendo del grado de aberración cromosómica, eso va a generar, por ejemplo, en la mujer un aborto espontáneo, ¿sí? Porque no es viable. Essa divisão do material, ela implica no direito excessivo e desencaminhante? No te he explicado, porque puede ser que vos, es que la distribución, por eso es al azar. Yo puede ser que en un lado reciba 50-50 dominantes recesivos, en otro todo dominante, en otro todo recesivo. Por eso es que cada hijo que un progenitor tiene son diferentes. Si justamente tocó que haya heredado uno de una vía mayor recesivo, va a presentar mayor recesividad. ¿Sí? Eso por eso depende mucho de cómo se haya distribuido, cómo se haya dado esa segregación al azar. Entonces nosotros hablamos de que entre la mitosis y la meiosis hay semejanzas. ¿Sí? La mitosis también ocurre en cambio en el núcleo y por ende la meiosis también. La mitosis en la meiosis, no precisamente el núcleo se va a desintegrar, sino el núcleo se va agrandando. En la meiosis, la columna nuclear eucarioteca va aumentando de tamaño. También hay una presencia que se llama la presencia del uso, que es ese complejo proteico, que es el uso meiótico en este caso. La cromatina también sufre procesos de condensación y hablamos de que esto ocurre en periodos y fases. Y acá está un cuadro de las principales diferencias que yo ya les hablé. Chicos, estudien la diferencia y la semejanza entre la mitosis y la meiosis. Esto voy a preguntar. Entonces, cuando hablamos de diferencia, la principal es el lugar en donde van a ocurrir. La mitosis es exclusivamente de células somáticas, la meiosis de células sexuales. En el caso de la meiosis ocurren dos divisiones seguidas después de la interfase. La fase S es mucho más larga. Nosotros en la mitosis sabemos que la fase S dura 7 horas, ¿sí? Pero la meiosis dura mucho más, es bastante larga. La G2 es prácticamente ausente en la meiosis y en la meiosis 1 los cromosomas se aparean, se recombinan. Quiere decir que el resultado por ese motivo de la meiosis son formaciones de nuevas células hijas donde en cada una hay una variabilidad genética diferente, un aporte de secuencias de nucleótidos diferentes. Chicos, cada gameto, cada célula ploide tiene un material genético diferente, debido a esas recombinaciones que ocurrieron en los cromosomas comunes. En cambio, en la mitosis, el material genético debe de permanecer constante. Las células que se forman en la mitosis tienen la misma secuencia. Y ustedes saben que si por algún motivo hubo un error, eso va a ser eliminado o reparado si es que se puede reparar. Entonces, la mitosis me genera, chicos, eso no significa que en las células que van a ser germinales no ocurra mitosis. En las células que son germinales tiene que ocurrir mitosis, porque esas células germinales están guardadas en las gónadas masculinas y están guardadas en las gónadas femeninas hasta que ellas tengan que empezar el proceso. En el caso de los procesos de espermatogénesis, esas células que son germinales van a estar en la gónada masculina cuando empieza la pubertad, empieza la concentración de la testosterona. Esos espermatocitos, esos ovocitos que hasta ese momento
solamente ha ocurrido en ellos mitosis, van a hacer un proceso que se llama diferenciación. Y esa diferenciación va a hacer que ellos empiecen la interfase 1, por ende van a entrar en la meiosis 1 esos espermatocitos y esos ovocitos, y en la meiosis 2 se va a generar ya las espermátides en el caso de la espermatogénesis, y en el caso de nosotras las mujeres la ovogénesis va a generar un ovocito. A fase de diferenciação é antes da meiosis. Antes de la meiosis. Bueno, después hay una diferenciación también, pero ya es un proceso de la espermatogénesis que vamos a ver. Chicos, nosotros, en el caso ya de nosotras las mujeres, muchas veces nosotros creemos que lo que cae en cada ciclo menstrual es el óvulo. Realmente lo que cae en cada ciclo menstrual son ovocitos 2. El óvulo realmente no se forma si es que no hay fecundación. Entonces, en cada periodo de ovulación, lo que nosotras perdemos es ovocitos 2. No es un óvulo. Realmente el óvulo no se forma, solamente si hay fecundación concluye la meiosis 2 en nosotras las mujeres. Y ahora vamos a ver. Entonces, acá empieza. ¿Quién es Alexa hoy? Dá um número aqui. Não. Dá pra usar, acho que vai divulgar. Então, a gente vai dar pra usar. En la meiosis 1, nosotros vamos a tener una profase 1 que va a estar muy aumentada. ¿Sí? Esta profase 1 es la de mayor tiempo, la de mayor duración. ¿Sí? Esa va a ser la principal diferencia que hay entre meiosis 1 y meiosis 2. Esta profase 1 se encuentran 6 fases dentro de ella. La primera fase de esta profase 1 se conoce como preleptonema. Este preleptonema es un espacio en donde nosotros vamos a tener a nuestra célula y a nuestro núcleo con nuestros cromosomas bastante delgados, bastante finos. ¿Sí? Los cromosomas van a estar bastante delgados, van a estar bastante finos. Si quieren ya pueden pasar al siguiente slide para seguir. Porque ahí. Entonces, esa primera, este preleptonema, es conocido como una profase temprana. Esta es entonces conocida como una profase temprana.
completamente finos. ¿Qué quiere decir? Que estos cromosomas no son visibles. No son visibles. Este preleptonema va a dar inicio a lo que nosotros conocemos como leptonema, que sería también parte de esta profase 1. En este leptonema lo que caracteriza es que el núcleo se empieza a agrandar. Este núcleo empieza a aumentar de tamaño porque nuestros cromosomas van a empezar a condensarse un poco. ¿Sí? Entonces ellos acá empiezan a ser visibles. ¿Sí? Ellos van a empezar a ver. Quiere decir que ahí la condensación está iniciando y yo necesito que este núcleo aumente de tamaño para que dentro de él pueda entrar esa replicación que hubo, ¿sí? Que puedan entrar todos esos cromosomas, todo ese material genético que fue replicado. Acuérdense que previamente a esto ocurrió la interfase, donde en la interfase ocurrió la replicación del material genético en la fase S. Una vez que ocurre el leptonema, va a aparecer la tercera etapa que se conoce como cigonema. Chicos, en este cigonema, de manera momentánea, en este momento va a parar la condensación de la cromatina. ¿Sí? La cromatina va a parar de condensarse. ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi célula, voy a tener al núcleo y mi material genético va a empezar a estar así, no todavía tan condensado, pero mis cromosomas homólogos van a empezar a atraerse entre sí. Los cromosomas homólogos van a empezar a atraerse entre sí y se da inicio a la sinapsis gen con gen. ¿Sí? Entonces, acá en el cigonema ocurre la unión gen con gen, que yo les había mencionado que nosotros tenemos dos copias de un gen, que yo tengo un alelo materno y tengo un alelo paterno. ¿Sí? Entonces lo que se va a empezar a unir van a ser los alelos de ese mismo gen. Esa unión de gen con gen va a empezar de los extremos. Entonces van a empezar a unirse acá, 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 y va a ir dándose unión. Esto que se forma, recibe el nombre de complejo sinaptonémico. ¿Sí? Esto se forma entonces también en el cigonema y se conoce como complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico es un montón de proteínas, es una estructura proteica que tiene la principal función de unir, de fijar a mis cromosomas homólogos. Este complejo sinaptonémico entonces crea una placa de fijación. Donde esta placa de fijación lo que hace es que las
combinaciones que ocurrieron de gen con gen sean exactas y sean precisas, ¿sí? Este complejo sinaptonémico me permite que yo tenga algo que se conoce como tetrada. Porque acá yo tengo 4 combinaciones de ese cromosoma. Yo tengo cromosomas homólogos, donde cada cromosoma homólogo está formado por una cromátida hermana. Entonces yo tengo 4 hermanas que están juntas. Y esto es lo que se conoce como tetrada. Sí, la placa de fijación es igual que el complejo sinaptonémico. ¿Sí? Y esta tetrada se forma gracias a la placa de fijación. ¿Sí? Gracias al complejo sinaptonémico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos al complejo sinaptonémico, nos referimos a que ella forma una placa para fijar a los cromosomas en ese lugar. Y como les dije, ahí tiene que parar ese proceso de condensación del cromosoma para que se pueda formar esa placa, para que ocurra la estabilización de los cromosomas homólogos, para que los cromosomas homólogos se queden por un momento quietos, ¿sí? Inmóviles. Y yo necesito que ocurra ese proceso que inmoviliza para que se pueda dar mi cuarta fase, que se conoce como diplonema. Mentira, paquinema. Yo ya me adelanté una fase. A la fase en la que se conoce como paquinema. Este paquinema lo que va a hacer es seguido del cigonema. Este paquinema lo que nos va a obtener es un proceso que es conocido como process forward. Es donde va a ocurrir el entrecruzamiento. Tienen demasiado frío y dicen que por eso no me prestan atención del frío que tienen. Pode mexer na minha, já botar pra cima. Usted no tiene frío. Põe pra baixo, então. Não, que baixa aqui. Se botar pra baixo, baixa aqui. Mas eles não estão comigo. Mas eles estão sentados lá, né? Pra baixo, pra pegar baixo. Pero él ni siquiera le llega al aire, él está ahí, él está acá. La verdad que él está solo de cuerpo, porque de espíritu está en otro planeta. Porque le conozco. Vea su ojo. ¿Ustedes creen que yo no les conozco? Ok, gracias. Les acepté, ¿verdad? Gracias. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No significa que sea viejo. Bueno, ¿qué pasó? Calma, ahora usted tiene frío. La próxima venga con gorro, un torneo, Tá frio agora. una bufanda. Bueno, por suerte ya llega el invierno. Bueno, chicos, entonces, en el paquinema, estos cromosomas que se juntaron, que se unieron en el cigonema, van a intercambiar
intercambiar segmentos de nucleótidos. Entonces, es en el paquinema es donde ocurre la recombinación. Cromossomos cambiam o quê? Es lo que conocemos como crossing over. Ellos van a intercambiar. Nessa parte eles já estão alinhados ou eles ainda não necessariamente eles só estão pareados? Acá ellos solamente están apareados. Chicos, en el cigonema ellos solamente están apareados, están fijados. Cuando ocurre el pachinema es donde va a ocurrir el intercambio de segmentos. El intercambio. Ese intercambio de segmentos en seres humanos, aclaro, seres humanos, solamente ocurre de 2 a 3 intercambios. ¿Qué quiere decir eso? De 2 a 3 recombinaciones. Chicos, y solamente se recombinan las cromátidas hermanas que están unidas. ¿Sí? No se recombinan las que no están unidas por ese complejo sinaptonémico. Quiere decir que lo que nosotros vamos a obtener entonces de esto, lo que nosotros vamos a obtener es uno en donde se va a mantener completamente el segmento, no va a ocurrir recombinación, y en el otro sí va a ocurrir de 2 a 3 recombinaciones. Entonces acá supongamos que ocurrieron 2 recombinaciones. Y en el otro vamos a obtener otro segmento completo, ¿sí? Y otro donde va a ocurrir esa recombinación que pudo haberse dado de 2 a 3 segmentos. ¿Sí? Entonces, esta es la recombinación que nosotros vamos a obtener. Esta recombinación ocurre en el intercambio de segmentos donde todavía nuestras cromátidas hermanas, nuestros cromosomas homólogos están unidos, están juntos. Lo que ellos hicieron fue intercambio de segmentos. ¿Sí? Ocurrieron intercambio de segmentos. Hasta este momento no se dio todavía inicio de vuelta a la condensación de la cromatina, porque yo necesito que primero se intercambie el segmento para volver a retomar la condensación. Porque si algo ya está así muy pegado, yo no voy a poder intercambiar. Entonces yo necesito que primero ocurra el intercambio para que luego ocurra de vuelta la condensación. Por eso es que la condensación se retoma en el diplonema. Y en el diplonema es donde nosotros vamos a observar una estructura que se conoce como quiasma. Ahí, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para apagar la luz de aquí por ahí. Entonces, en esta fase, que es la quinta de la profase 1, que se llama diplonema, es donde se vuelve a iniciar el proceso de condensación. Esta condensación lo que va a hacer es que nosotros podamos observar exactamente los lugares en donde ocurrió el intercambio de segmentos. Y esa estructura en donde yo puedo observar el intercambio de segmentos es lo que se conoce como quiasma. Entonces, eso es lo más importante que ocurre en el diplonema. Chicos,
En nosotras las mujeres, la ovogénesis para aquí en el diploneto. Para el diploneto. Cuando nosotras nacemos con todos nuestros ovocitos hasta el diploneto. Y recién en la pubertad vuelve a iniciar la meiosis. Quedan almacenados dentro de los folios. ¿Dónde ocurrieron Crouzinover? Sí. Entonces los quiasmas son puntos, lugares donde ocurrió el Crouzinover, donde ocurrió el intercambio de segmentos. Entonces en el laboratorio uno puede ver exactamente qué se pudo haber recombinado con qué si uno para en ese lugar la meiosis. Y la diacinesis ya es la última fase donde, chicos, lo más importante de la diacinesis es que el nucleolo se desintegra. Si el nucleolo en la diacinesis se desintegra, ¿qué es lo que va a dejar de ocurrir? La generación de ARN ribosómico, por ende ya no va a ocurrir proceso de transcripción y la síntesis proteica va a disminuir. En todo el resto, en el preleptonema, leptonema, cigonema, vaginema, diplonema, tuvo que seguir habiendo transcripción y seguir habiendo, por ende, la producción proteica al 100%. Y más en nosotras que ese diplonema para y recién continúa después de varios años. Y de esa manera se logra mantener a esos ovocitos. Están en estado más eucromático. Muy bien, Ana Luisa, que usted cada viernes me sorprende. Estoy tan orgullosa de usted. Entonces, esperemos que en el examen esté así con la misma luz. No me bota presa. Borana. Chicos, tengan en cuenta esas cosas, esas diferencias para efectos del próximo viernes. El examen no va a estar... ¿Por qué me mira? El examen no va a estar difícil, tampoco fácil, por ende no imposible. Borana. ¿Hasta dónde llego? Ay, Carlos. ¿Por qué? Está igual que el día del examen. Bueno, luego de eso empieza ya la prometafase 1, chicos, donde desde acá ya es igual a la mitosis. En la prometafase 1, se desarma la cultura nuclear. La estructura del uso meiótico es la que va a invadir completamente al núcleo. Se conectan los cimetoporos, en la metafase se alinean en el plano ecuatorial los cromosomas homólogos. En la anafase empiezan a irse hacia los polos, esos cromosomas homólogos. Y en la telofase 1 es lo que nosotros tenemos división total de cromosomas homólogos que termina claramente con un proceso de citocinesis, con la distribución equitativa de material citoplasmático. Y la meiosis 2, chicos, para que inicie la meiosis 2, mis células van a entrar previamente en una interfase. En la interfase 2 no hay duplicación de material genético. En la interfase 2 lo único que ocurre es que las células van a moverse, van a colocarse en unos puntos de partida. Ele não vai
comunicación. Eduardo, ¿usted como que lo oyó? Esto. Vocês tiraram mais difícil de todos. Ah, Mas é porque não estão falando mal. bueno. No, yo no sé, yo no digo que usted habla mal. Que não, porque a palavra fica essa cara. Le está queriendo ayudar y usted se hunde, ¿verdad? Ai, eu tentando. Entonces, en la interfase 2 no hay copia de material genético, no hay replicación. Y luego ya inicia la profase 2. Chicos, en la profase 2 mis cromosomas están completamente condensados. No hay necesidad de que yo vuelva a iniciar. ¿Y por qué en la profase 2 los cromosomas ya están condensados? ¿Tú y Alexander? Porque usted que está de espíritu, cuerpo, alma acá en la clase. Porque en la profase 2 los cromosomas ya están completamente condensados. Ana Luisa, usted que es una luz de la clase. Na interfase 2, a gente já não vai ter mais meiose nem cópia de DNA. Muy bien, Ana Luisa, porque no hay copia de ADN. Entonces no hubo necesidad de hacer más fina otra vez. No, ya no ocurrió replicación. Entonces, Não no, vai ter cópia entonces, na interfase. Entonces, a se gente não vai vai- a cópia do DNA. Então, os cromossomos eles não se reproduzem. Aí entra a prófase, onde eles já estão completamente condensados. muy bien. Yo y Alexandra no perdemos. Mi próxima ayudante de cátedra. Ve que usted bajo presión funciona. Bueno, luego de la profase 2 entra la metafase 2, chicos. ¿Cuál fase entonces no hay en la meiosis 2? Ícaro. Si de profase pase a metafase 2, ¿cuál fase no hay en la meiosis 2? Prometafase. Directamente de la profase 2 nos vamos a la metafase 2 porque ya no hay necesidad de estar condensando cromosomas. Entonces directamente se entra a metafase 2 donde se coloca en una zona ecuatorial. Tengan mis corazones, cuidado con esta diferencia, que puede ser así una caída en el examen. Y luego ya hablamos de anafase 2, donde ya se van a separar y migrar. En la meiosis 2, en la anafase 2, lo que migra hacia los polos opuestos son las cromátidas hermanas, o los también conocidos como cromosomas hijos. Entonces ahí nosotros vamos a obtener 4 células con material genético, 2 en donde no hubo recombinación y 2 en los que sí hubo una recombinación. Por eso es que a veces nosotros podemos tener más similitud con nuestro abuelo, más similitud con nuestra abuela o más similitud con los dos. Chicos, lo que se recombinó en nuestros padres fue el de nuestros abuelos. Lo que se recombinó en nosotros es el de nuestros padres. Por eso hay veces que en una generación se dice que la siguiente generación sí ya puede tener ojos claros, porque hay más probabilidades de que esos segmentos de genes recesivos se puedan recombinar y se puedan observar en la siguiente generación. ¿Vieron? Qué importante que es saber biología.
esa segregación al azar contribuye a la diversidad, a la variabilidad. Es un mecanismo en el cual es destinado nuestro azar. Porque el de cada uno, si no hubo una creación de fecundación in vitro, fue completamente al azar. Las recombinaciones nosotros las podemos observar en esas estructuras que se llaman quiasmas, ¿sí? Y la meiosis solamente concluye con todos esos cromosomas presentes maternos y maternos, que han sido recombinados. Por ende, chicos, si hay un error a nivel de la segregación, hay un accidente en la meiosis, un accidente a nivel de segregación, a eso se le conoce como no disyunción meiótica. Esa no disyunción meiótica puede causar anomalías cromosómicas a nivel de numéricas, ¿sí? Aberraciones numéricas, en donde tenía que dividirse e irse 23 y 23, en un lado vino 20 y en el otro se fueron de forma los otros tres y hay de un lado 26, o en un lado vino 24 y en el otro se fue lo que tenía que irse 22. ¿Sí? Entonces esa distribución es completamente al azar. Y por ese motivo, miren chicos, en nosotras las mujeres en el diplonema, donde solamente lo que ocurrió en el diplonema fue la observación de esos quiasmas. Todavía no ocurrió la separación de los cromosomas. Mientras más años pasen esos ovocitos en los folículos, van a envejecer cada vez más y más errores pueden haber en esa división. Por eso es que las aberraciones cromosómicas numéricas es las que están ligadas mayoritariamente a la edad de la mujer. Y acá podemos ver cómo el síndrome de Down, a medida que uno va avanzando de edad, también hay mayor la probabilidad. Lo recomendable es que hasta los 35 años uno o sea madre o decida congelar sus ovocitos. ¿Sí? Ya después de los 35, la verdad que hay una caída abismal. En los 40 ya hay una probabilidad de 1 a 97 y a los 45 de 1 a 23. Claramente hay casos y casos. Yo conozco mujeres que han sido madres a los 46, 47 años y no hubo ningún inconveniente. Entonces hay casos y casos. Pero la probabilidad claramente ya va siendo mucho mayor para la descendencia. ¿Sí? Y es por el hecho de que se mantiene en los dos folículos en el diplonema y se inicia, ese ovocito 2 tiene que descender por la trompa de falopio para poder ser fecundado. Si no es fecundado, lo que cae entonces es el ovocito 2. Y como les dije, chicos, el óvulo realmente nunca se forma, y se dice que lo que nosotros ovulamos, pero lo que realmente cae en cada periodo menstrual, en cada ciclo menstrual, es un ovocito 2. Y en los varones, la meiosis comienza a partir de la pubertad, vinculado con los niveles de testosterona, y eso avanza relativamente a lo largo de toda su vida adulta. Sí. Sí. A gente está falando que acontece com o feto até a nossa vida adulta, ou a gente está falando do processo de biologia? No, el proceso empieza, el proceso de ovogénesis empieza en el tercer mes de vida intrauterina. O sea, en la semana número 12, si el feto que se formó, si el embrión que se formó es XX, en ese momento empieza también la ovogénesis. Entre el tercer